Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Son las 18:08 del miércoles 13 de mayo y vamos a comenzar con el segundo webinar de la Sociedad Española de Psicología Aplicada, Desastres, Urgencias y Emergencias SEPADEM. Hoy vamos a abordar el impacto emocional en profesionales de la emergencia. Me presento, soy Juan Carlos Prados Moreno, psicólogo experto en emergencias, doctor en psicología y vocal de la Junta Directiva de SEPADEM. Antes de presentar a los ponentes, quiero agradecer a todas las personas que han estado inscribiéndose. De hecho, se agotaron las plazas en apenas 14 horas. Y tenemos gente de todas partes de España y también de países como México, Argentina y Colombia. Quiero darles una especial bienvenida. Muy bien. Voy a nombrar brevemente a los ponentes, indicar ya que tenemos un pequeño problema técnico con uno de ellos, que esperamos que pueda ir solucionándose a lo largo de la conexión. Y contamos con Sonia Gálvez Vicente, con Eva Ruiz Muñoz, Salud Grisalvo Martínez, David Coca Pérez, que esperemos que se pueda unir a nosotros, y Mariano Navarro Serrer. También contamos con Gemma del Pozo, que es la compañera que se está cargando tiene todos los quebraderos de los problemas técnicos. Gracias, Gemma. Y que luego, y también Patricia Cinas, que está encargada de la emisión en directo a través del canal de YouTube. Solo recordaros que podéis enviar preguntas al correo electrónico info@sepadem.org y nos las pasarán para ir haciendo esos distintos ponentes. Muy bien, pues paso a presentar a la primera ponente, que es Sonia Gálvez Vicente. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes. Sonia es psicóloga especialista en neuropsicología, es experta en psicología de emergencias, trabaja en rehabilitación de enfermedades de origen neurológico, coordinando un equipo interdisciplinar y también un equipo de rehabilitación cardíaca. Es psicóloga de emergencias en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, SEM, y también es socia de SEPADEM. Va a hablar sobre el uso de herramientas TOLC en profesionales del SEM y un poquito para romper el fuego, el hielo, pues decir, ¿qué nos puedes contar sobre esta herramienta que habéis usado? Bueno, pues antes de nada, ¿se oye? Sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Antes de nada, agradecer a SEPADEM pues, que me haya invitado para explicar cómo se ha hecho en Cataluña la parte de intervinientes. Pues desde, a ver si puedo ser breve también, desde el primer momento de la alarma, ya desde el mes de marzo, mitad, SEM, al ver ya el alcance que tenía todo lo que estaba pasando, decidió ya planificar a ver cómo se iba a hacer y lo que decidió es actuar sobre la primera línea, los intervinientes, los que van a atender al ciudadano. Pues iban a atender a esta primera línea y se organizó todo, se pensó que era una prueba piloto en Igualada, que si recordáis fue la fuente primera, la primera población que se tuvo que aislar, el foco más fuerte del principio. Se hizo una prueba piloto allí, el sistema de la herramienta TOLC, que es la que yo os explicaré brevemente. Se hizo allí, funcionó muy bien con el personal sanitario de allí y se decidió implantar por toda Cataluña. Entonces, esta herramienta, que es un debriefing clínico que se ha probado en varias universidades, pues se probó en todas las áreas sanitarias y os explicaré que es un psicólogo del SEM, que se activaron todos los psicólogos del SEM para hacerla, va dirigida a los trabajadores del SEM, de las ambulancias, a todos los equipos, o sea que se va moviendo a una unidad con un psicólogo y el jefe territorial. Eso es importante, os diré por qué es importante. Se va desplazando a todos los centros del SEM con un equipo o a veces dos equipos si es posible. Entonces, yo os explicaré qué partes tiene esta herramienta. Primero, con el jefe de área, de zona, presenta al grupo. El grupo sí que hay que estar alerta de que todos vayan cumpliendo las medidas de seguridad, que no haya relajamientos en esto.
se presenta el motivo de por qué estamos allí. Se hace el jefe mismo, en unos 15 minutos, hace una introducción de qué está pasando con el COVID, se da la información actual del momento en que se está dando la reunión, con datos a lo más actual posible, y su función es dar un refuerzo positivo. Se les dice al equipo que lo están haciendo bien, que estamos en un momento crítico, que las condiciones son duras, que sabemos que está siendo difícil, que no están solos, que están para apoyarles. Y es muy importante el punto siguiente, que el jefe de zona les pregunta a cada uno de ellos cómo están, cómo lo están llevando. Y este punto es clave, que sea él mismo, un representante de la empresa, que les pregunta a cada uno cómo lo están llevando. Cada uno va contestando y se va haciendo una conversación. Después presenta el por qué estamos aquí y que vamos a usar con el psicólogo del SEM esta herramienta. Entonces, en los siguientes 20 minutos es la intervención del psicólogo. Se les explica qué es esta herramienta. Esta herramienta se trata de una conversación con ellos, entre todos esta enfermería, está el médico de urgencias y técnicos, más el psicólogo, más el jefe territorial. Se explica que esta herramienta y los 4 puntos que tiene. El primer punto es enumerar qué se está haciendo bien. Es como darle la vuelta a lo que estamos habituados de qué fallos hay. No, no es así, es lo contrario. ¿Qué se está haciendo bien? Se quedan un poco sorprendidos porque supone una cosa nueva, es darle la vuelta a la crisis COVID, y van enumerando todos los puntos que se está haciendo bien. Se les refuerza de que hay que continuar así, simplemente. El segundo punto sería en qué creen cada uno que se puede mejorar, qué puntos creen que se puede mejorar. Se va tomando nota de todos, que luego se les devolverá. El tercer punto, que aquí han salido muchas ideas interesantes, sería qué hemos aprendido cada uno de todo esto. Y la verdad es que salen ideas muy majas. Pues cada uno tiene sus minutos para decir qué ha aprendido. Y después, qué acciones vamos a hacer y que puedan concretar lo máximo posible estas acciones. Serían estos 4 puntos lo que es la estructura de este diálogo talk. Después, todo el conjunto, durante unos 5 minutos, se hacen unas conclusiones y se hacen unas recomendaciones, ya pueden preguntar ya cosas más que les ha pasado a cada uno o consejos más concretos en esta última parte. Pero creo que pues, lo importante es el cambio de foco en el caso de qué se está haciendo bien, que están actuando bien y que hay que continuar haciéndolo. Es como un cambio a positivo. Esta sería la experiencia. Se ha hecho en todos los territorios, sí que al principio se hizo en todos, yendo a cada uno, y después se unificó en las 2 centrales en Barcelona y Reus. El psicólogo estaba allí y es donde iban los equipos allí, pero se ha pasado por todos los profesionales. Muy bien, estupendo. Bueno, luego, como comentamos, al final habrá un turno de preguntas que las pasará Gemma. Entonces, bueno, vamos a continuar con las breves exposiciones de los ponentes. Y ahora vamos a presentar a Eva Ruiz Muñoz. Eva Ruiz Muñoz es psicóloga de emergencias del Grupo de Intervención Psicológica, Emergencias y Desastres GIPED de Cádiz y del IPSE. Máster en Emergencias y Catástrofes. Es también enfermera, habiendo trabajado y siendo directora asistencial del 061 en Baleares, y actualmente es enfermera del 061 en Cádiz y formadora en varios máster universitarios de emergencias también en Cádiz. También es socia de SEPADE. Entonces Eva se va a enfocar su breve presentación en la prevención primaria de estrés en intervinientes. Es un poquito para darle paso. Me gustaría preguntarle cómo podemos ayudar a gestionar el estrés a los profesionales de forma preventiva. Está sin audio. Ahora, buenas tardes a todos.
Voy a hablar un poquito de esa pregunta que tú me has hecho sobre la prevención primaria a los intervinientes, cómo podemos cuidar a los profesionales que trabajan en primera línea, en emergencia, antes de que ocurra el suceso. Y he presentado una pequeña imagen para que sea un poco más visual. A ver si puedo compartir pantalla. Vale. Bien, la veis, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues yo le he llamado preparando a aquellos que nos atienden, que nos cuidan y nos protegen, ¿no? Adelantándonos al problema, porque realmente cuando hablamos de prevención primaria hablamos antes de que ocurra un suceso o una catástrofe, ¿no? Por una parte sabemos que los profesionales de socorro que se dedican a situaciones críticas, a las emergencias, son profesiones de riesgo. Hay muchos estudios que están avalados, ¿no? que relacionan niveles altos de estrés y mantenidos en estos profesionales, un porcentaje alto de profesionales con el síndrome del quemado o burnout y la fatiga de compasión, que luego lo han hablado los compañeros, ¿no? También sabemos que la salud mental en nuestra sociedad no ocupa la misma situación o la misma posición que la salud física, aunque están interrelacionadas. Yo diría que todavía tenemos una visión mecanicista del ser humano y que por eso muchas veces se medicaliza pues, problemas familiares, problemas individuales, problemas sociales. Por estas dos razones es importante siempre adelantarnos al problema, ¿no? Una manera de adelantarnos al problema sería con una buena selección de profesionales, porque no todo el mundo puede trabajar en emergencias. Pero de esta selección no voy a hablar mucho, primero porque no hay tiempo y porque esto sería un webinar totalmente aparte, ¿no? Pero sí es importante saber que haría falta esa selección de profesionales. Pero sí voy a hablar de la importancia de formar y de preparar a todos los profesionales que trabajan en emergencia. Un campo importante es la formación. La formación que actualmente muchas veces tenemos los profesionales es una formación muy técnica, ¿no? Cuando trabajamos en emergencia todos sabemos reanimar, todos sabemos atender a un politrauma, pero muchas veces no nos enseñan cómo tenemos que relacionarnos con los familiares, cómo tenemos que decir una mala noticia, cómo le podemos explicar a alguien lo que está ocurriendo o cómo puedo manejar algunas emociones, como por ejemplo la rabia y la ira en familiares, en pacientes, que son reacciones frecuentes y que son básicas en situaciones de estrés. Y esto es importante porque muchas veces nos especializamos, hay profesionales muy preparados, pero pocas veces lo hacemos con una exposición real, ¿no? Hay muchos cursos de reanimación, hay cursos de DBQ, pero en estos cursos muchas veces no se mezclan familiares, no se pone una situación real, ¿no? Y es importante que empecemos a formarnos con esa inoculación del estrés, porque cuando empiezas a trabajar y empiezas a hablar con profesionales que empiezan ahora, te comentan, ¿no? Y te dicen que muchas veces donde sienten el bloqueo, donde sienten esa angustia es a la hora de enfrentarse a esos familiares o estar reanimando a una persona delante de seres queridos, ¿no? O cómo manejarlos con niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que esa formación no solo sea técnica, sino que sea mucho más amplia. Eso por una parte. También, con respecto a la formación, el conocer el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Qué reacciones son las que se tienen cuando una persona tiene estrés, ¿no? ¿Qué factores son los que lo agravan o lo minimizan? ¿Qué recomendaciones tengo que seguir? ¿Cómo nos afectan a nosotros, los profesionales, pero también a los pacientes, a la familia? Porque muchas veces tenemos dificultades para entender esas reacciones, ¿no? Y yo encuentro con mi práctica profesional que muchas veces la rabia, la ira, la culpa, son emociones que nos cuesta manejar, ¿vale? Entonces, identificarlas, normalizarlas y el saber gestionarlas es importante. Eso hablando de emergencias individuales, cuanto más si hablamos de grupos, de comunidades, ¿no? Todo esto se hace mucho más difícil. Y yo siempre digo que muchas veces los psicólogos, ¿no? Hacemos un trabajo personal, bueno, en algunos a veces ya lo llamamos como supervisión, ¿no? Que no deja de ser un trabajo de introspección,
pero otros profesionales no lo hacen y para mí sería una cosa muy importante, ¿no? El cómo afecta mi mapa del mundo con mi forma de interpretar al otro. Y esto también se puede extrapolar en situaciones de emergencia, ¿no? En situaciones de estrés, porque en estas situaciones la comunicación es mucho más difícil. El aprendizaje de distintas estrategias como la relajación muscular, la respiración, el detener el pensamiento, la focalización en la tarea que estamos haciendo, la distracción, son herramientas en las que podemos dotar a los profesionales o podemos dotarnos a la hora de afrontar una situación difícil. Y el que tengo que hacer para cuidarme, ¿no? El apoyarme en mis compañeros, el poder de desconectar. Ahora con esta pandemia, ¿no? Muchas veces los grupos de WhatsApp están totalmente bombardeando sobre la información, ¿no? Y uno no termina de desconectar del trabajo. Y eso no es positivo, porque al final terminamos con un embotamiento, ¿no? Entonces, el saber desconectar, tener tiempo de ocio, ahora que hemos estado confinados, el respetar el ciclo de sueño-vigilia, eso es importante saberlo también a priori. Otra cosa importante son las habilidades comunicativas. Fijaros que cuando hablamos de emergencia, estamos hablando de situaciones en las que la adrenalina está a tope. Son situaciones de estrés, vamos contra el reloj, son situaciones críticas. Luego debemos estar muy entrenados en nuestra asertividad, en nuestra capacidad de escucha, en nuestra empatía, cómo comunicarnos con el usuario, ¿no? Muchas veces hay profesionales, por ejemplo, que les cuesta decir el diagnóstico al paciente en un móvil, no le quiere decir que tiene un ictus o que tiene un infarto, por miedo a que se ponga peor. Pero después llegamos a la puerta de urgencias y cualquier profesional que hay en el hospital dice, este es el infarto que viene de Algeciras, o este es el infarto, y el paciente se entera de malas maneras, ¿no? Y muchas veces esto se refugia en el miedo al profesional, porque se puede comunicar malas noticias de una forma muy asertiva sin que el paciente genere más temores, ¿no? Y esa formación es importante, el sentirte seguro de cómo tú puedes comunicarte con el paciente, ¿no? sin meter la pata, entre comillas. Los equipos cohesivos. En emergencia, en distintos profesionales, bomberos, guardia civil, sanitarios, trabajamos equipos pequeños, muchas veces 2, 3, 4 personas en espacios pequeños. Imaginaros dentro de una bimóvil tenemos 2, 3 metros y en situaciones de mucho estrés. Esto genera muchos conflictos en los equipos. Es importante el trabajar bien la dinámica de resolución de problemas, de buscar soluciones, de trabajar esa comunicación en ese equipo, saber dentro del equipo cuáles son las fortalezas y las limitaciones de cada uno para potenciarlo. Esto es importante, pero no solo por parte de los equipos y como una formación, sino también por los propios gestores. Porque cuando hablamos de profesionales de emergencia no estamos hablando de un número, estamos hablando de personas que cada uno tiene su problemática, su familia, ¿no? sus preocupaciones. Luego esto es importante. Este es uno de los motivos por los que yo siempre defenderé la figura del psicólogo en los servicios públicos de emergencia, entre unos cuantos más, ¿no? Porque no solo va a trabajar, intervenir con los usuarios, con los familiares, con la comunidad, sino también con los propios profesionales y orientando a los gestores de salud. La motivación. Es importante que estemos motivados para nuestro trabajo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Huyendo de tareas que son monótonas, permitiendo en los distintos servicios que haya un desarrollo profesional, que no se produzca ese techo profesional que muchas veces se presenta, mediante la objetividad, la transparencia, que todos los trabajadores, que todos los profesionales tengan opción a hacer más cosas aparte de la asistencial, hacerlos partícipes en la toma de decisiones, mantenerlos informados. Muchas veces la información ha sido el punto flaco en algunas situaciones, ¿no? Estudiar la sobrecarga de trabajo. Ahora que tenemos esta pandemia COVID tan reciente, ¿no? Pues esa sobrecarga de trabajo para saber realmente qué número de profesionales necesitamos, qué refuerzo, cuántas horas tenemos que estar trabajando, cuántas horas tenemos que estar descansando y asegurar esos descansos y esa gratificación en los resultados, como ha dicho la compañera Sonia, ¿no? El refuerzo por las cosas que estamos haciendo bien. Si hacemos todo esto,
poco a poco hacemos que los profesionales sientan que tienen control en el terreno donde trabajan. El terreno de las emergencias es muy, muy diferente, ¿no? Puede ser un accidente de tráfico, puede ser un domicilio, puede ser una pandemia. Pero la percepción de control de la situación es muy importante, ¿no? El sentir que estás controlando la situación te da mucha seguridad, te baja ansiedad, te facilita una toma de decisiones que muchas veces tiene que ser rápida, mejora incluso nuestra autoimagen profesional y personal y hace más gratificante el trabajo. Por eso es importante conocer cuáles son nuestras funciones antes de empezar a trabajar, cuáles son nuestras tareas, nuestros objetivos, saber qué tengo que hacer, cómo, cuándo y dónde. El situarme en mi espacio de trabajo. Y finalmente hablar de los recursos materiales. Conocer con qué recursos materiales contamos, ¿no? Hemos visto el problema que hemos tenido con los EPI y cómo genera eso distintas reacciones en los profesionales, ¿no? Pues qué recursos materiales contamos, seguir los protocolos y guías de actuación que estén actualizados. Estos protocolos y estas guías siempre nos va a servir de ayuda y de seguridad, porque tenemos algo en lo que apoyarnos, ¿vale? Contar con estos recursos es importante y sentirnos también protegidos por el sistema. Si conseguimos hacer todo esto a nivel preventivo, estaremos formando profesionales que estén capacitados, que estén preparados para actuar sobre el terreno, ¿no? Esto es un poco lo que yo os quería contar de una forma muy, muy resumida. Muy bien, pues muchas gracias, Eva, por tu completa y breve exposición al mismo tiempo. Vamos a pasar ahora, entonces, a escuchar a Salud, Grisalvo Martínez. Hola, Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. Salud es psicóloga experta en emergencias y catástrofes, experta también en intervención psicológica en violencia de género, coordinadora del área de emergencias y desastres del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y miembro del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres, GIPED, de Sevilla. Nos va a hablar sobre estrategias de autocuidado en intervinientes y, bueno, me gustaría preguntarle ¿en qué líneas crees que podemos trabajar para prevenir el daño psicológico en profesionales de emergencias? Pues como mi compañera ha explicado muy bien, me ha quitado parte de mi explicación, podemos trabajar en 3 líneas principalmente. Pero antes que yo explique esas 3 líneas, me gustaría ver si me es posible compartir un poco, un momento nada más la pantalla. Yo voy a ser breve. Aquí, vale. Y ahora vamos, yo creo que la veis bien, ¿no? Se ve bien de todas formas, pues la voy a ampliar. Bien, lo que yo quería explicar es que, o quería introducirlo, es que dejar claro que para poder cuidar de los otros, de otras personas, antes tenemos que cuidar de nosotros mismos, ¿no? Y hay un objetivo primordial cuando nosotros trabajamos en un nivel preventivo, hay un objetivo primordial, que es prevenir el trastorno psicológico. Hombre, el mayor trastorno psicológico que puede haber, por supuesto, es el trastorno de estrés postraumático, pero puede haber otros trastornos que aparezcan en las personas que trabajan en emergencias y que lo tenemos que tener muy en mente y tenemos que cuidarnos mucho y prevenir mucho de que ese tipo de trastorno aparezca. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay 3 niveles en la prevención. Como bien ha explicado mi compañera Eva, la prevención primaria, que es el autocuidado antes de que, digamos, la emergencia suceda, ¿no? Pues sobre todo, como ella ha explicado, en la formación, en las habilidades de comunicación, en el control de la situación, prevención, pero también hay una parte que es el autocuidado, ¿no? Y estar pendiente también de nuestra salud física, mantener siempre una higiene del sueño, mantener, en este nivel hablo de prevención primaria, mantener buenas redes sociales de amistades y familiares, mantener algún hobby, alguna afición. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar cuando lleguemos a la parte de la prevención secundaria, donde
siempre podemos recurrir en algún momento a esas capacidades que hemos adquirido y que Eva lo ha comentado muy bien, esas capacidades que hemos adquirido. En la prevención primaria, entonces, ¿qué tengo que tener claro? Como yo aquí no voy a entrar, salvo que es muy importante este último punto. Trabajar sobre nuestras propias emociones, que yo creo que en la prevención primaria se olvida muchísimo, se centran muchísimo todos los profesionales de la emergencia, nos centramos muchísimo en la formación técnica, pero nos olvidamos mucho de trabajar nuestras propias emociones, ¿no? Y entramos ya en esa prevención secundaria que yo hablaba, es decir, en el momento en que yo estoy en esa situación de emergencia, ¿qué podemos hacer para que la situación a mí no me sobrepase? ¿Vale? Entonces es el control, por supuesto, el control de la situación. Cuidar de nuestra propia seguridad, cuidar de nuestra propia salud, de nuestra integridad. Me centro ahora mismo en el COVID-19, ¿vale? Donde es importante, para que el estrés no nos supere a nosotros, cuidar de esa seguridad, de nuestra salud, de nuestra integridad, ir viendo esos descansos, ir rotando, no estar siempre, o procurarlo, evidentemente en una situación que nos sobrepasa y es difícil mantener este tipo de acciones, ¿no? Pero sí debemos de tener en la prevención secundaria, debemos de tener muy claro o debemos de saber reconocer muy bien cuándo debemos de parar, cuándo debemos de pedir ayuda. Y sobre todo una cosa muy importante es para evitar que nos sobrepase el estrés, para evitar que la situación, nuestros miedos, nuestras ansiedades en ese momento se impongan sobre nuestra tarea y no nos dejen trabajar, es mantenernos siempre en el momento presente, centrarnos en la tarea que tenemos que realizar en ese momento, ¿vale? Y saber detectar en nosotros mismos cuando estamos mal, cuando, o bien cuando un compañero necesita ayuda. Y hay un tercer nivel que es la prevención terciaria, donde ya efectivamente es posible que esa persona necesite un tipo de ayuda mucho más especializada, que con los recursos que ha adquirido en la prevención primaria o con las estrategias que ha adquirido de autocuidado, de control de estrés, de control de ansiedad, no son suficientes porque son situaciones fuertes y que las supera y que lleva una carga emocional bastante alta, va a necesitar probablemente de un especialista, estamos ya hablando en la prevención terciaria, ¿no? Y en donde lo principal pues sería, aparte de esa atención individual, realizar sesiones grupales, sería una de las formas de ayuda, ¿no? Donde se expondrían los pensamientos, emociones, sensaciones respecto a lo vivido y, como digo ahí, pues bueno, habría diferentes, ¿no? Mis compañeras han hablado del debriefing y que se ha llevado a cabo. Ahí tiene sus detractores, tiene su gente a favor y bueno, no voy a entrar en ello. Y el diffusing, que yo particularmente lo veo como una de las técnicas para mí importantes, porque se aplica justo después de ese incidente crítico, en esas primeras 24 horas tras el suceso, y es muy importante esa ventilación emocional del interviniente. Esos primeros momentos no es terapéutico, es simplemente intercambiar con el resto de compañeros. Tampoco es una crítica, no debe de convertirse en una crítica ante compañeros, sino es el intercambiar emociones, sensaciones, sentimientos, cómo han percibido la situación, cómo lo han intentado, que no debe ser, ese diffusing no debe de ser más de 20 minutos, no tiene la misma duración que el debriefing. Y por mi parte, he intentado ser rápida, escueta. Esto daría para un webinar completo
pero el tiempo es el tiempo y es el que manda. Espero haberlo dejado medianamente claro y Muchas bueno, gracias. cualquier pregunta es bienvenida. Muchas gracias por tu exposición. Sin duda alguna, seguro que suscitará preguntas que las recogeremos a través del chat y que luego Gemma las irá trasladando. Muchas gracias de nuevo. Salud. Muy bien, tenemos el problema con el cuarto ponente, que es David Coca, pero parece ser que sigue teniendo problemas con la conexión. Entonces, bueno, para ir... Bueno, antes de nada, perdona que te interrumpa, Juan Carlos, vamos a intentar compartir el audio de la ponencia de David, que nos lo ha mandado para, bueno, pues que no nos quedemos sin su aportación, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer desde mi ordenador para ver si conseguimos escucharlo. Sí, pediros a los participantes que si no se escucha, que nos lo hagáis saber también por lo mismo. Pues en principio, si consigo subir el volumen, os lo dejo puesto. Lo primero, pedirles disculpas. Estoy teniendo bastantes problemas a nivel informático y no consigo acceder a la reunión. Pero sí quería estar presente con ustedes. En principio, iba a girar todo en torno a la pregunta de si se necesita intervenir con intervinientes. Para responder a esa pregunta, yo querría plantear una pregunta, una frase de la filosofía que dice que una pregunta correctamente formulada es la mitad de la respuesta. Posiblemente estén esperando más respuestas que preguntas, pero yo les invito a preguntarse: ¿en cuántas organizaciones de emergencias hay psicólogos? ¿Y psicólogos trabajando en el escenario? ¿En cuántas organizaciones hay gabinetes de psicología? ¿Se hace algún tipo de valoración a los intervinientes? Y suponiendo que así fuera, ¿estas valoraciones son periódicas, puntuales? Cuando hablamos de intervinientes, ¿pensamos también en los voluntarios? Y por último, ¿quién conforma la urgencia? Con estas preguntas podríamos entonces plantearnos también que si se desconocía fehacientemente el estado de la salud mental de los intervinientes antes del COVID-19, ¿con qué vamos a comparar las posibles valoraciones que se vayan a hacer ahora, si es que se van a hacer? ¿Existe conciencia de la repercusión de las intervenciones por parte de las organizaciones y de los intervinientes en las esferas psicológica, relacional, familiar, de pareja, sexual, laboral, etcétera? ¿Cuáles son los factores protectores? ¿Son los mismos en todos los servicios de emergencias? Bueno, estas son unas preguntas que yo creo que también indican un poco cómo está la situación. En una encuesta que hice yo hace 3 años, las respuestas que se dieron fueron que el 97% cree que hay compañeros que necesita ayuda profesional de psicológica, el 95% querría un gabinete de psicología en su organización y el 98% acudiría a dicho gabinete. Considero también que hay que dar voz a los intervinientes. Foros como estos yo considero que son muy importantes y yo les quería plantear también si existe un pacto de silencio. Antiguamente se decía que los servicios de urgencia eran servicios muy jóvenes y entonces no se podrían extrapolar los resultados de los estudios. Actualmente el SAMUR, el 061, el SUMA, llevan ya unos 30 años, con lo cual la pregunta que yo también planteo es ¿cuándo va a ser tiempo suficiente para poder crear todo esto? Esta sería más o menos un poco la intervención. Lamento sinceramente no haber podido conectarme con ustedes, pero sí quería por lo menos de alguna forma estar presente con ustedes. Les envío un saludo. Vale, pues esto es lo que nos ha mandado David. Con eso mi aportación técnica concluye. Te dejo, Juan Carlos. Bueno, agradecemos el esfuerzo de nuestro compañero David, que al final, bueno, se logró el objetivo de hacer su exposición. Simplemente, como no pudimos hacerlo con el resto de los ponentes, voy a hacer una breve reseña de David. Es decir, que es psicólogo, además de enfermero, ha trabajado en distintos servicios y dispositivos de emergencias,
Trabaja en salud comunitaria actualmente tomando muestras de COVID-19. Es un enfermero voluntario en los SEDIES, sanitarios de Cruz Roja y equipos y visita a residencias de la Comunidad de Madrid. Era un poquito, pues bueno, la presentación que ha tenido que ser a posteriori debido a los problemas técnicos. Y ahora, bueno, pues vamos a pasar ya a la última intervención de nuestro compañero Mariano, que veo que tiene desactivado el audio. En estos momentos ya está ahí. Listo. Muchas gracias, Gemma. Vamos a hacer una pequeña presentación, pero bueno, Mariano Navarro Serrer es psicólogo clínico en el Hospital General Universitario de Valencia. Es experto en psicología de emergencias, presidente de Psicoemergencias CV, la Comunidad Valenciana, doctor en psicología y vocal de la Junta Directiva de SEPADEN. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bien, nos vas a hablar de la fatiga por compasión y desgaste por empatía. Y me gustaría un poquito pues, centrar el tema, pues como el resto de los ponentes, haciendo una pequeña pregunta introductoria, y es que nos explicaras de qué modo la sobreimplicación puede bloquear al interviniente. Bueno, voy a intentar ser breve en mi intervención porque voy a tocar un tema conocido por todos, ha salido a lo largo de las intervenciones previas de mis compañeras, pero creo que es importante resaltar algunos puntos para dejar claro. Y me gustaría empezar con lanzar una pregunta a todos los presentes. Esa es la pregunta que siempre suelo hacer a mis alumnos en la universidad cuando hablamos de esos temas, y les digo, en una intervención dura, una intervención con el sufriente, una intervención con gran impacto emocional, ¿nos tenemos que implicar siempre al 100%? Y entonces aquí es cuando surgen distintas respuestas, ¿no? Hay muchos que dicen, no, nunca al 100% porque obviamente esto podría ser perjudicial para nosotros. Hay otros que dicen que sí, pero siempre parece que prima mucho más la respuesta orientada al no implicarse al 100%. Y entonces mi respuesta es contraria a este pensamiento, ¿no? En mi opinión, siempre hay que implicarse al 100% con la persona a la que estamos acompañando. Pero aquí es donde hago la puntualización. Una cosa es la implicación y otra cosa es la sobreimplicación. Es muy importante distinguir de una a la otra, porque implicarse al 100% es la necesidad principal de aquel que está sufriendo y necesita que alguien le sostenga en esa experiencia traumática que está viviendo, y la persona que acompaña tiene que estar, obviamente, a tope con este ser sufriente, ¿no? Pero cuando no somos capaces de volver a nuestro sitio, ahí corremos un grave riesgo y es lo que genera después pues, toda una serie de fenómenos conocidos por todos, como el desgaste por empatía, la fatiga por compasión o, por supuesto, el conocido burnout. Todos sabemos qué es la empatía, no hace falta que hablemos de ello, pero sé que hay muchas personas que no saben que la empatía está compuesta de 4 fases. Y me voy a centrar exclusivamente en la última. Las 3 primeras hacen referencia a la importancia de esa implicación, la importancia de saber resonar con el otro, pero la 4ª fase no podemos olvidarla nunca porque implica el restablecimiento de la distancia afectiva, es decir, saber después volver a nuestro sitio. De lo contrario, estamos vendidos. Y esto, desgraciadamente, cuesta muchísimas veces. Cuesta mucho. Los profesionales de la relación de ayuda somos profesionales que tendemos a envolvernos con el sufrimiento de los demás. A veces esto es imposible de evitar, pero debemos de tener siempre la habilidad y la capacidad de cuando nos quitamos el pijama, de cuando nos quitamos la bata, de cuando nos quitamos el uniforme, ser capaz de expulsarlos, dejarlos y no llevarnos todo posteriormente a casa. En ocasiones esto es muy difícil, evidentemente, cuando estamos trabajando con alguien durante un tiempo en el que indudablemente muchas veces se genera una identificación con la persona. A veces es imposible que no podamos identificar a un paciente con un familiar, con un amigo, con un ser querido. Esto se hace todavía mucho más complicado. En situaciones como la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, profesionales que están volcados en el paciente, horas y horas de atención en una situación pues, absolutamente poco cuidada por la administración y poco atendidas las necesidades de estas personas,
tantas horas de trabajo, es muy difícil que no podamos quedarnos enganchados a todo ello. Entonces, aquí surgen pues, esos conceptos, ¿no? ¿Qué es el desgaste por empatía? Pues es la consecuencia natural y predecible de tratar con personas que sufren. ¿Y qué conlleva esto? Pues muchas veces conlleva una alteración de tres principales. Por ejemplo, la visión del mundo, la visión de los demás, de la espiritualidad, propias creencias, incluso también de las propias necesidades psicológicas, de seguridad, de confianza, de autoestima. Es decir, implica a veces un cambio, una reestructuración en todo nuestro sistema de valores que hace que en ocasiones nos podamos hasta tambalear. En cuanto a la fatiga por compasión, pues implica una sobreidentificación, a veces imposible de evitar, con el propio paciente, que en situación de atención con un psicólogo de emergencias, por ejemplo, en una situación con múltiples víctimas, puede hacer que se quede tan volcado con el paciente, tan enganchado, la persona que está acompañando, que sea incapaz de atender las orientaciones del coordinador a la hora de decirle salte y descansa, porque aparece el pensamiento irracional de nadie va a ayudar tan bien como yo estoy haciendo. Esto es un error importantísimo y esto es algo que evidentemente mis compañeras antes han comentado de forma muy correcta y sobre todo hago referencia al comentario que ha hecho Salud cuando dice es importante trabajar sobre nuestras propias emociones. Y aquí hay algo que yo quiero decir, como dos objetivos prioritarios a tener en cuenta en cualquier intervención con un ser sufriente, una situación de emergencia o una situación donde el sufrimiento esté altamente presente. Tenemos que aprender como profesionales de la salud, como profesionales de la relación de ayuda y como profesionales de la emergencia, tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Si no aprendemos a escucharnos a nosotros mismos, corremos un grave riesgo, quedarnos enganchados con el dolor y el sufrimiento y no saber desprendernos de él. Y para conseguir esto, otro objetivo fundamental, permitirnos a nosotros mismos expresar lo que sentimos. Y esto a veces es difícil, no nos damos ese permiso para expresar. Y no nos damos ese permiso para expresar por cantidad de explicaciones. Entre ellas podemos hablar de los introyectos, que son mensajes interiorizados que a lo largo de nuestra vida o de nuestra formación nos han metido en la cabeza y condicionan esa libertad de expresión por miedo a ser juzgados o en ocasiones por otras explicaciones que impiden que yo pueda vomitar toda la carga emocional que he ido acumulando a lo largo de la intervención y eso sin duda me va a pasar factura. Por tanto, fundamental los ejercicios que también hemos comentado anteriormente de ventilación emocional a modo de diffusing, de debriefing y todo lo relacionado con todo esto. Para ir terminando, una apreciación importante. Yo soy uno de los coordinadores, mi asociación Psicoemergencias, junto con Psicólogos de Fronteras, somos uno de los coordinadores de uno de los dispositivos de atención telefónica que se han creado en España, en este caso a través del Colegio de Psicólogos de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Bien, pues hay dos líneas abiertas, una dedicadas a la ciudadanía y otras dedicadas al personal interviniente. Qué curioso es que ya con casi prácticamente más de 1000 llamadas que hemos recibido desde que funciona este dispositivo desde finales de marzo, qué curioso es que los porcentajes sean tan dispares, ¿no? Tan desiguales. Más del 80% de llamadas recibidas de la ciudadanía en general y prácticamente menos del 20% de intervinientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Y además esto es un dato que sé que se está repitiendo en otros dispositivos abiertos en otros lugares de España. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues justamente lo que he comentado antes, que los intervinientes no se están escuchando a sí mismos, están tan volcados con la atención a los pacientes y a las personas que están sufriendo todas las secuelas de este maldito virus, que no se están escuchando a sí mismos. Esto va a pasar una factura increíble, increíble. Si en estos momentos hay una dificultad tremenda, esto es algo que desde luego no nos puede caber en la cabeza a aquellos que tenemos dos dedos de frente, ¿no? Una dificultad tremenda de poder dotar a nuestro personal interviniente con test que puedan valorar si realmente tienen sintomatología, tienen anticuerpos, han pasado el virus o están en él. Si no se les está dotando de este recurso de valoración, pues mucho menos se les va a dotar de otro recurso de valoración posterior que yo considero importante, otro tipo de test, el test que les va a medir la salud mental y las secuelas con las que van a quedar muchos de nuestros compañeros después de haber dado horas, días, semanas y meses al pie del cañón
viviendo, sin duda, lo que es la experiencia, quizás para muchos de ellos, la experiencia más traumática que en su vida profesional hayan tenido que vivir. Por lo tanto, un llamamiento a la Administración para que eso se tenga en cuenta, porque por encima de todo tenemos que cuidar a aquellos que nos cuidan. De lo contrario, estamos perdidos. Totalmente de acuerdo con tu brillante exposición, Mariano. La comparto punto por punto. Y sobre todo lo que decías, ¿no? La falta de llamadas, ¿no? Esos dispositivos de atención, ¿no? Esto porque están volcados, ¿no? en la tarea, ¿no? Y muchas veces también por cumplir, muchas veces un estereotipo, ¿no? Un rol, ¿no? Donde el profesional no puede acudir, ¿no? a pedir ayuda, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero bueno, esto supongo que irán surgiendo preguntas que ya tendrá Gemma preparadas de las personas participantes en el chat y bueno, a darle paso a ella para que os vaya trasladando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena a todos los compañeros, incluido David, que está intentando y el pobre volver a entrar. Hay varias preguntas. La primera es de Cristina González, que nos dice que ella es coordinadora del GIPEC y que como coordinadora intenta realizar debriefing con los compañeros que han intervenido en una emergencia. Ella quisiera saber si el resto de los GIPED, los GIPED, los GIPCE lo están realizando y bueno, ¿y qué pensamos los socios de SEPADEM al respecto? No sé quién quiere contestar a la pregunta. Cualquiera de vosotros, venga. A ver, espera, Salud, que no te oímos. Un momentito. Ahora. Bueno, yo hablo mi experiencia cuando hemos intervenido. El debriefing, yo además no me convence el debriefing, pero el debriefing no lo he llegado a realizar. Sí he realizado, podemos decir que un defusing, donde nos hemos reunido después de la intervención, horas después, cuando se termina, cuando hemos terminado alguna intervención, casi siempre, no siempre ha sido porque depende mucho también de las personas que intervienen, si tengo que ir, tengo que estar con mi familia, tengo que irme pronto, ahora tengo otra cosa, entonces, pero si es posible, para cortar esa situación, para desconectar la cabeza de la emergencia, de todo lo que se ha estado trabajando con las familias, con el dolor, con la situación, sí, casi siempre he procurado que ir a algún sitio, vamos a tomar algo y donde ahí hablamos. Generalmente se habla. Y es el tiempo suficiente, bajo mi punto de vista, para hacer una pequeña ventilación. No una ventilación de tipo terapéutico, no hablo, sino una pequeña ventilación, simplemente. Que luego, días posteriores, yo los he reunido y hemos empezado a hablar, pero ¿qué se hizo? Más desde el análisis DAFO, ¿qué se hizo bien? ¿Qué debilidades visteis? ¿Qué cosas habría que mejorar? Que en esa línea, ¿no? Pero un debriefing yo no lo hago. Primero porque no estoy a favor del debriefing. Segundo porque lo veo que es muy estructurado. Quizás para el interviniente no sé si sería bueno. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Que lo mismo mis compañeros dicen, madre mía lo que está diciendo. Es lo mejor que hay. Yo hablo desde mi experiencia. Muy bien, Salud, gracias. No sé si algún compañero... Sí, yo. Mariano. No, simplemente, pues bueno, comentar un poco la pregunta. Estoy de acuerdo con Salud. De una forma u otra, yo creo que nosotros como psicólogos, además, esta es una pregunta que en todas las entrevistas, cuando nos hacen alguna entrevista a los medios, siempre nos suelen hacer la misma al final, ¿no? ¿Y quién os cuida a vosotros? Pues la respuesta que yo suelo dar es nosotros mismos y entre nosotros. Es fundamental, sea un debriefing, sea un diffusing, sea cualquier tipo de técnica que nosotros podemos acomodar a nuestras necesidades, a nuestro estilo, pero siempre tenemos que dar un espacio para hilar emocionalmente después de una dura intervención, ¿no?
En el dispositivo que nosotros tenemos abierto ahora desde el mes de marzo, pues no termina ningún turno sin que nos reunamos, sin que se reúnan las personas que han intervenido y se den un espacio para poder hablar, para poder compartir las llamadas que han entrado, los determinados casos que han podido impactar más o menos. Sé que ese momento de recogimiento posterior, de compartir, es lo que realmente les da fuerza y les ayuda enormemente para poder continuar al día siguiente y seguir adelante. Estamos hablando de lo que es la atención o la ventilación emocional después de una intervención telefónica, pero imaginaros lo que podría ser después de una intervención grave como la que pudimos vivir en su momento en el 11M. Pues evidentemente nosotros somos intervinientes de primera línea también y necesitamos vomitar y expresar todo aquello que hemos podido absorber a lo largo de la intervención para no llevárnoslo a casa, para poder estar preparados, para poder continuar y para poder estar al 100% en cualquier otro momento que nos puedan llamar. En relación también a esa pregunta, bueno, Cristina matiza un poquito también, ¿no? Que siempre que hacen ellos ese tipo de técnicas de posemergencia, que esa técnica la dirige algún compañero que no ha intervenido y que ellos han notado que los resultados que tienen son bastante positivos. Luego teníamos una pregunta por el correo electrónico de Lidia Guerrero que viene muy, muy al quite, ¿no? De lo que has dicho tú, Mariano, que es que cómo se protege al psicólogo interviniente, ya no al equipo, sino al propio psicólogo que interviene y que interviene con el interviniente, cómo nos protegemos nosotros, ¿no? Y si hay algún tipo de programa unificado en el que entiendo que en todo el Estado que podamos aplicar para preservar tanto nuestra propia salud como psicólogos intervinientes, como la actuación con los compañeros y con las familias. Mira, yo desconozco si existe un programa específico para conseguir este objetivo, pero voy a decir una cosa muy simple. Además de lo que acabamos de comentar, de esa importancia de realizar algún tipo de ventilación emocional en conjunto con todos los intervinientes tras una atención importante, yo creo que es fundamental tener en cuenta algo. Mirad, nosotros en un momento dado de nuestras vidas decidimos, por la razón que fuera, tomar este camino profesional. Es decir, decidimos estar al lado de quien sufre, cada uno de una manera, como médico, como enfermero, como psicólogo, como trabajador social, no importa. Hay un largo abanico de profesionales de la relación de ayuda. Y desde el momento en el que decidimos esto, tenemos que ser conscientes de la importancia de asumir los riesgos que esto entraña. Yo estoy aquí y me dedico a lo que me dedico porque quiero, porque creo que es una decisión personal que a lo largo de mi trayectoria profesional me ha llevado a ocupar el sitio y tengo que asumir todos los riesgos que esto entraña. En el momento en el que yo considere que esto me puede, que me vence, que soy incapaz de seguir adelante, tendré que plantearme el dejarlo. Esto no implica, y es una pequeña puntualización también, que ante una intervención cualquiera yo no tenga miedo de ir. Esto lo quiero dejar claro, ¿vale? Porque aquel profesional de la emergencia, sea lo que sea y haga lo que haga, no sienta un mínimo temor a la hora de ser activado y a la hora de enfrentarse a una situación traumática, cuidado porque puede ser un peligro público. Es decir, se habrá creado un automatismo del cual se protege, que puede perder perfectamente toda la humanidad en el trato con el sufriente. Por tanto, yo quiero siempre tener ese miedo inicial porque me humaniza, porque me ayuda a estar presente, porque sé que tengo que estar acompañando con todas las consecuencias de la persona que sufre y sé que después me voy a tener que escuchar a mí mismo para poder sanar y estar preparado para continuar. Sonia, querías añadir algo. Sí, quería compartir pues, la experiencia del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña. En el equipo de psicólogos del SEM, que son 75, hay un equipo de 4 solo para psicólogos, para atender a los psicólogos. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Teníamos una de Verónica Rodríguez, compañera nuestra, que era para Mariano y que es ampliable al resto de ponentes. Y es
¿Qué pautas básicas puede seguir una persona interviniente para restablecer la distancia afectiva de la que has hablado en tu ponencia tras el final de una intervención? ¿Y cómo se puede volver a la vida habitual y normal tras la propia activación personal? Pues yo lo voy a responder de la forma más sencilla posible. Es decir, cuando estoy con alguien, acompañando a alguien o ayudando a alguien, quizás lo que podría ser la peor experiencia de su vida, pues yo voy a estar al 100%. Pero cuando dejo de estar con esa persona, tengo que entender que su problema no es el mío, que esa persona se va con su historia, se va con sus dificultades, se va con sus necesidades de elaboración, pero su historia no es la mía. Yo me tengo que quedar de lado. Esto es absolutamente importante, no solamente en la intervención en emergencias, sino diariamente en cualquier consulta de cualquier compañero. Yo puedo ver a la semana muchísimas personas en la consulta. Si me quedara con la historia de cada uno de ellos, seguramente al segundo mes estaría muerto. Entonces, la pauta principal es saber volver a tu sitio, saber apartarse de esa realidad que no es la tuya, salvo cuando estás con esa persona. Y poco más voy a decir, porque a veces las respuestas hay que simplificarlas de la forma más sencilla para que la gente lo pueda entender. No hay que darle más vueltas a esto. Muy bien. No sé si alguno más quiere añadir algo. Vale. Natalia Lorenzo había... Sonia, perdón. Sí. Que no... No, solo iba a añadir una pequeña cosa, de que así como al principio necesitamos un par de minutos para conectar con lo que vamos a hacer, centrar, al final también necesitas un tiempo para salir de ahí. Pues mucha gente hace un ritual, ¿no? Pues si acaba la guardia, el ritual de quitarse el uniforme o un ritual de desconectar para ya entrar en su vida habitual. Pero tanto antes como después es importante esos minutos. Ya. Estoy totalmente de acuerdo con Sonia, totalmente de acuerdo, pero yo quizás he sintetizado demasiado como una respuesta universal, pero es inevitable que haya ocasiones, haya momentos en los que, por determinados casos, no te quedes enganchado, ¿no? Yo estuve 2 años trabajando en una UCI pediátrica y allí viví situaciones muy complejas, entonces es inevitable que haya casos en los que a mí me cueste más desprenderme. Por eso, Claro. esos días, que es algo que yo siempre recomiendo a cualquier profesional, antes de irte a casa, pregúntate con qué te has quedado enganchado. Y si te has quedado enganchado con algo, dedica un tiempo para dejarlo ir. De lo contrario, ya digo que lo cargas en la mochila y esa mochila puede llegar a aplastarte en un momento dado. Sí. En relación con lo que habían preguntado antes del diffusing y el debriefing, es lo que os estaba contando, ¿no? Que Natalia, ella dice que la experiencia propia le demuestra que es muy útil y ayuda a prevenir secuelas psicopatológicas como el estrés postraumático, pero que la técnica más efectiva es el diffusing. Y es que el debriefing, ambas técnicas, ¿no? Tanto el debriefing como el diffusing es muy útil para intervinientes, también para nosotros mismos como psicólogos de emergencias, si está bien aplicado por personal especializado y siguiendo las normas propuestas por la ONU. Bueno, la siguiente pregunta y comentario es de Eugenio Prados, que dice que se ha publicitado suficientemente en los dispositivos de atención intervinientes. Nos pregunta si pensamos que los ciudadanos ya conocían de la existencia y que podían dar uso. Comenta que desde la Administración Sanitaria se bombardea continuamente con los recurridos cursos de cuidar al cuidador, pero que también es la propia Administración la primera en no tener en cuenta este aspecto, que si esa figura del cuidador debería estar contemplada y ser efectiva en los equipos. No sé si alguien puede dar una respuesta. Yo creo que antes David en su exposición ha dejado claro justamente esto, ¿no? La importancia de que en todos los equipos de intervención haya alguien que se dedique a cuidar y atender las necesidades del resto de intervinientes. Para mí sería ideal no solamente que existiera un psicólogo en todas las unidades críticas o de urgencias de cualquier hospital, ¿vale? Pues estamos hablando
desde las puertas de urgencias hasta cuidados intensivos, la unidad de quemados, oncología, pero psicólogos contratados por la administración, no contratados por asociaciones que están al final de rebote allí, no, sino que la asociación se moje allí y diga esto es necesario y vamos a tener en cuenta estos profesionales que son importantísimos en estos servicios. No solamente a nivel hospitalario, sino también en policía, en bomberos, en el ejército, en todos los lados que tienen que estar enfrentándose a situaciones muy duras. Si nos centramos, por ejemplo, en lo que es la unidad militar de emergencias, por poner un ejemplo, la unidad militar de emergencias dispone de diferentes batallones a lo largo de todo el país. ¿Sabéis cuántos psicólogos tiene cada batallón? Ninguno. Con esto nos hacemos una idea. Existe un equipo de psicólogos que está en la base general de Torrejón, donde allí pues, se dedican a hacer labores muchas veces relacionadas con recursos humanos. Pero a nivel clínico, ningún batallón dispone de un psicólogo. Entonces, eso es algo que no acabo de entender. Igual, y Natalia, que es compañera nuestra, estará totalmente de acuerdo conmigo, creo que debería de haber un psicólogo en cada cuerpo de bomberos de todas las comunidades autónomas, de todos los cuerpos existentes en nuestro país, en la policía. ¿Sabéis cuántos psicólogos hay en la Policía Nacional? Pues no lo voy a decir porque a mí también me cae la cara de vergüenza. Tenemos un vacío tan grande, una necesidad de estar presente y no está cubierta, que yo ya no sé qué podemos hacer más para lanzar a la sociedad la necesidad de que valoren nuestra presencia a todos los niveles. ¿Yo? Me callo porque me enciendo con este tema. Calma. Sonia, Pues yo os quería comentar que sí que, por ejemplo, en Cataluña, que somos 75, es un número bastante... Se hacían con intervinientes muy pocas intervenciones, alguna puntual para algún caso muy duro, cosa muy excepcional. Pero yo creo, y a ver qué opináis, si el COVID no va a ser un punto de inflexión para esto. ¿No creéis que se va a quedar es el cuidado de interviniente después de esto? ¿Qué opináis? Sí, ¿qué opináis los demás? Yo puedo opinar, aunque sea moderador. Bueno, yo en ese sentido yo creo que las cosas pasan, ¿no? Y dentro de poco lo estamos viendo, ¿no? De hecho, en la calle, ¿no? Las actitudes muchas veces de la gente, ¿no? No guardar las distancias de seguridad, no usar mascarillas, es decir, y todo esto, ¿no? Que los psicólogos de repente éramos imprescindibles, éramos muy importantes, pues no sé, me temo que probablemente volvamos a desaparecer, entre comillas, ¿no? Un poquito como el Guadiana, ¿no? Espero que no. Pero bueno, no soy muy optimista con respecto a eso, ¿no? Comparto lo que decía Mariano, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer, ¿no? A lo mejor no estamos haciendo las cosas como las deberíamos hacer, no lo sé. Yo creo que también tenemos que hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Aunque no sea el objeto de este seminario web. A mí lo de webinar es que me suena, me cuesta trabajo, ¿no? De este seminario web, ¿no? Pero un poco salió, ¿no? De hecho fue Mariano que los puso en el anterior, ¿no? Un poquito todo este voluntarismo, este servicio público muchas veces entre comillas malentendido, ¿no? Y yo creo que hay que hacer las cosas a lo mejor de otra manera, ¿no? Perdonar, ¿no? Por haber intervenido de ahora, pero bueno, espero que también aportéis, Eva, salud, Sí. bueno, por tu punto de vista. Sí, Eva, habla. Y yo quería reforzar un poco la idea que había dicho Mariano y el resto de compañeros, ¿no? De la importancia del psicólogo en las administraciones públicas, da igual que sea sanitaria, bombero, guardia civil, que, como dije antes en la exposición, no solo es trabajar de cara al usuario, sino también con los propios profesionales, una plantilla compleja que está sometida a estrés durante muchos años. Y el psicólogo ahí tiene una función muy importante, ¿no? Y también de cara a orientar a los gestores que toman decisiones, ¿no? Cómo trabajamos, por ejemplo, con el COVID, el miedo en la plantilla, por ejemplo. Eso sería una, ¿no? Y con respecto a la pregunta que ha dicho Sonia, pues yo personalmente pienso que una vez que pase el COVID, los profesionales van a encapsular nuevamente sus emociones, como hemos hecho muchas veces, y no se va a hablar de la necesidad del profesional de psicología en los servicios de emergencia. Esa es mi opinión, ¿no? Igual que ahora la gente está empezando a salir y empieza a olvidarse un poco de lo que hemos hecho
pienso que los profesionales, que también lo hemos pasado más, que hemos estado en línea de batalla, yo soy enfermera y también he estado trabajando ahí, dentro de X meses, esto quedará como una anécdota, como un enfado, pero somos muy propensos a bloquear las emociones. Y eso nos ayuda a que haya una necesidad. Pues estoy de acuerdo contigo, pero creo que no tenemos que permitir que esto suceda. Sé que los profesionales van a tender a encapsular, como tú bien dices, esas emociones, pero si permitimos nosotros esto como profesionales de la psicología, no habremos aprendido nada. Creo que tenemos que aprovechar esta experiencia altamente traumática para ponernos firmes, para aunarnos en fuerza y colectivo, unido. Dejémonos de disparidades y de intereses diferenciados y hagámonos estar presente ante la administración y aprovechar lo que está sucediendo para dejar claro que somos absolutamente necesarios. Mirad, como cosa anecdótica os quiero compartir, ¿no? Nosotros, en principio aquí en la Comunidad Valenciana, a través del Colegio de Psicólogos, se propuso a la Consellería de Sanidad que se contrataran este dispositivo para atender a la ciudadanía. Bueno, pues no nos dieron ningún tipo de apoyo económico, pero sin embargo ahora, después de prácticamente 2 meses de intervención, la inmensa mayoría de las personas que se nos derivan a este dispositivo son derivados por la propia Consellería de Sanidad. O sea, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y aquí hay un error de base que, aprovechando y uniendo el webinar anterior que tuvimos la semana pasada, me veo la obligación de poder dejarlo otra vez claro. Creo que para conseguir un cambio tenemos que empezar por nosotros mismos. Y para empezar por nosotros mismos tenemos que decir ya definitivamente no al voluntariado. No al voluntariado. De lo contrario, la administración se aprovecha de nosotros sin ningún tipo de duda y jamás harán nada por cambiar esta situación en la que nos encontramos, porque saben que de una forma u otra siempre habrá un equipo de psicólogos que aparezcan de la nada o de debajo de las piedras que se presentarán voluntarios para hacer el trabajo. Y de esa forma nunca se va a contratar a nadie. Correcto. Simplemente, bueno, insistir un poquito que estamos en este tema. Es que me acaba de entrar una pregunta a través del chat, ¿no? Una pregunta directa. Dice María Rosario Gómez, si no queremos que la ausencia de psicólogos en las administraciones es debido al voluntariado. Hemos sido altruistas y nos hemos bloqueado nosotros mismos. Yo creo que es una pregunta que se responde a sí misma, ¿no? Y un poquito la dejamos ahí como una reflexión que yo creo que tendremos que hacer todo el colectivo algún día. A mí sí me gustaría decir que quizás estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Mariano, pero hay algo que es fundamental en nosotros y que es unirnos. No podemos tener una guerra interna que tenemos, que no lleva a ningún sitio, que no conduce a nada, y la administración sigue ignorándonos, sigue sin contar con nosotros. Quiero pensar que después de esto puede ser que la administración pida o vea que hacemos falta, pero tenemos que hacernos nosotros ver. No nos podemos quedar sentados esperando que la administración nos llame a la puerta. La administración va a llamar. Pero si no nos movemos nosotros, primero internamente, unirnos y dejarnos de chuminadas, y perdón por la expresión, y de tonterías de yo soy más, yo es que tengo esto y tú no lo tienes. Somos todos psicólogos y la administración es muy grande, no todo es la sanidad pública. La administración es enorme y la necesidad del psicólogo en muchísimos ámbitos. No hay que olvidar... Hace falta en muchos ámbitos. Perdona, Salud. No hay que olvidar también que hay psicólogos de emergencias en empresas privadas que se dedican a trabajar en este tipo de ámbitos también, y que el voluntariado incluso se puede llegar a considerar competencia desleal incluso. Eva, perdona, metí hoy un poquito la cuña por lo mismo. Yo creo que se nos olvida también las empresas privadas de emergencias. Eva. Sí, yo quería comentar que en relación a lo que estáis hablando del voluntariado y la pregunta que hiciste antes sobre cómo podemos protegernos también los psicólogos que trabajamos, esto con respecto al voluntariado y al no voluntariado. Una forma de protegerse, ser sensatos si estamos preparados o no para acudir a una emergencia. Porque no todos los profesionales
no todos los psicólogos pueden ir a la zona de impacto, ¿no? a esa situación. Hace falta una preparación. Y muchas veces, yo siempre digo que mucha gente es multitud, ¿no? Muchas veces cuando aparece voluntariado, cuando aparece gente que no tiene experiencia, que no tiene formación, en ese momento que es crítico, que ya sí es caótico porque hay muchos equipos multidisciplinarios trabajando y no es fácil. Lo que hacen es entorpecer la labor más que facilitar. Entonces, una forma de protegerse, ¿estoy preparado yo para trabajar en esto? Y eso parte simplemente por el hecho de ser coherente con uno mismo y a su vez responsable. Yo no puedo asumir una responsabilidad para la que no estoy preparado y si lo hago, soy un peligro y un riesgo para todos los demás. Porque como tú bien dices, Eva, voy a hacer con mucha seguridad más daño que beneficio. Así que cuidado con esto y dejémonos de lado el buenismo de querer ayudar siempre y seamos conscientes de nuestros límites para entrar en contacto con nuestras capacidades. Solamente así podremos hacer un buen trabajo. David nos ha mandado una matización también, nuestro compañero, diciendo que, bueno, que él insiste que a su juicio hay un bloqueo, un pacto de silencio, que todo el mundo cree que es necesario, pero todos piensan que no se puede hacer nada. Que ellos no pueden hacer nada, ¿no? Los jefes, los responsables, los asesores, todos lo apoyan y entonces, ¿qué pasa? David considera que Madrid, Barcelona y Valencia marcamos el camino en España. En el momento en el que alguien apueste por ello, a su juicio el cambio será imparable. No sé qué pensamos los demás. Es que para eso hay que tener voluntad, para querer apostar, ¿no? Al fin y al cabo, volvemos otra vez a las conclusiones de siempre. Esto siempre al final deriva en una decisión política, ¿no? Es el político de turno el que tiene que decir adelante con esto. Pero desgraciadamente esto muchas veces no sucede. Y tiene que pasar una desgracia en esta persona en concreto para que haya un cambio de actitud, ¿no? Recuerdo cuando hice la tesis, leí el artículo de un médico intensivista pediátrico que decía, toda la vida he sido una persona muy distante profesionalmente, me he querido proteger del dolor y el sufrimiento de los demás, no he estado al 100% acompañando a los padres en los momentos más trágicos de su vida cuando tienen un hijo ingresado en una UCI pediátrica, pero ahora que durante estos 2 últimos meses uno de los pacientes ha sido mi propio hijo, me doy cuenta de lo mal que lo he hecho. Y a partir de ahí, esa persona hizo un clic y cambió. Entonces, ¿qué necesitamos para realmente un cambio en una administración X? Que el conseller de Sanidad o la consellera de Sanidad de esa administración viva, y Dios quiera que no, una tragedia en su propia familia, para que se dé cuenta de que nosotros estamos ofreciendo es absolutamente necesario. ¿Es necesario llegar a este punto tan dramático? Pues, desgraciadamente, me parece que sí. Lamentablemente. Bueno, hay una pregunta desde YouTube que llevaba ahí un ratito, que es de Elena Pastor, que pregunta que qué intervenciones se podrían realizar en este momento sobre profesionales de emergencias que ya están al límite del agotamiento. No sé si algún compañero podría decir, ¿no? ¿Qué podríamos hacer con estos compañeros de la emergencia que ya están al límite? Hombre, lo lógico es que cuando un compañero está al límite habría que retirarlo del sitio. Exactamente, es que esto es la norma principal que todos conocemos, pero desgraciadamente pues esto es bastante complicado en las circunstancias que estamos viviendo. ¿No crees, Salud? Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando una persona está al límite, lo suyo es retirarlo. En esta situación concretamente, ¿qué podríamos hacer? La verdad es que no tengo la respuesta, porque digamos, la situación exige que continúe ahí, que esté ahí hasta no sé cuándo. No tengo la respuesta. Claro, lo lógico, lo adecuado, lo más responsable, si esta administración funcionara bien y nosotros como psicólogos estuviéramos integrados en todos estos equipos, una de nuestras labores, en este caso, sería poner el termómetro diariamente a cada uno de los compañeros
para valorar en qué punto se encuentran, si pueden continuar o no pueden continuar. Y si encontramos a alguien que está absolutamente devastado por el cansancio, por el agotamiento, por el sufrimiento, por el dolor o por infinidad de razones que hacen que no esté capacitado para continuar, pues nuestra obligación sería trasladarlo a quien correspondiera y decir esto es lo que hay y es un peligro continuar con esta persona. Claro, tener nosotros de decir, venga, pues te quito, te retiro, te atiendo en crisis y vuelves a incorporarte. Eso sería lo suyo. Te lo iba a comentar, que sobre todo retirar, pero no solo retirar y pues vete una semana como un despojo, sino atender. No, retirarte. Me ha gustado lo que, por eso que has dicho, lo retiro y lo atiendo. Es que, sobre todo, porque ahora sí que está en riesgo. Exactamente. Pero eso es si hubiera una red de psicólogos que estuviera ahí interviniendo. Pero me dices, en este momento, ¿qué hacer con la situación que hay? Pues la respuesta no la tengo. La ideal sería la que yo he dicho, ¿no? Pues sacarlo, atenderlo yo, trabajar con él en crisis y volverlo a poner. Exacto. Todo el mensaje es no sacar y dejar solo. Claro. Esto sería lo adecuado. Lo utópico, desgraciadamente, en este caso, porque partimos de la base, fijaros, estamos hablando de la importancia de atender esas necesidades psicológicas, retirar a la persona, cuidarla y después valorar si está en disposición de volver o ya quedarse en una segunda línea. Pero si esto, a nivel sanitario, o sea, cuando a nivel de enfermedad, cuando a uno le pasan un test, un profesional sanitario le pasan un test positiva y positivo lo mandan 14 días de cuarentena y después le dicen vuelve otra vez al trabajo sin hacerte otro test y sin valorar cómo realmente te encuentras, ¿a qué punto nosotros, pobres diablos de nosotros, vamos a pretender que se considere la actividad psicológica si no se está considerando la física? Totalmente de acuerdo, Mariano. En cualquier caso, quisiera darle la vuelta, ¿no? Esto, lanzaros, ¿no? El reto. ¿Y cómo hacemos para que ese profesional no interprete nuestra acción como un castigo? ¿Entendéis? Es decir, aquí viene el psicólogo a decirme que no puedo seguir cuando yo estoy bien, ¿no? Porque como no hay esta cultura, ¿no? De cuidar, ¿no? Al cuidador y de la salud mental, ¿no? En este sentido, pues muchas veces, ¿no? La labor del psicólogo en ese momento dice, bueno, pues tienes que retirarte por un tiempo, vamos a trabajar esto para que vuelvas en condiciones. ¿Cómo hacer para que no lo interprete como un castigo? ¿Entendéis lo que quiero comunicar? Sí, porque no se interpreta con un castigo si se le hace una buena valoración hablando con él y planificando entre los dos, como algo negociado, unos días de descanso, que es lo que le tendría que tocar. Pero planificado entre los dos, como una cosa para su salud, que él se tiene que cuidar. Claro. Efectivamente, como dice, sí. Es que yo ahí veo que la función de la prevención primaria es fundamental, es decir, ahí es donde ya se empieza a trabajar en ese autocuidado y en que yo tengo un límite y cuando llegue a mi límite me tengo que retirar. Creo que hay que trabajarlo desde antes, no cuando sucede, sino antes, desde la prevención primaria, mentalizar a la persona que eso, al trabajador, al emergencista, que eso puede suceder y que tienes que aceptarlo, que eso es así, que es una necesidad. En crisis mediática difícil, ¿eh? Que lo acepten. Eso sí. Esto que tú estás hablando, Salud, de preparar desde la prevención primaria al profesional, no es solo al profesional, también a la administración pública, porque claro. hay un problema legal. ¿Cómo se retira? ¿Se va con una baja laboral? ¿Se va de descanso? ¿Debe las horas? Esta es la parte práctica, ¿no? A la hora de retirar a alguien, ¿no? En cuanto a cómo se lo tomarían, es una cuarentena, como dice Sonia, ¿no? Es una forma de retirarte para protegerte tú y proteger a los demás y después volver al 100%. ¿no? Sería una cuarentena emocional, podríamos decir. Claro. Quizá también promover nuestra figura del psicólogo como un compañero, ¿no? Y no como ese que viene, te quita de tu trabajo y te pone en cuarentena y te tiene que dar el alta, sino un compañero que se va a encargar durante, pero también mucho antes, se va a encargar de que tú estés bien y estés formado para no llegar a ese punto de ruptura. Eso habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Para formar los equipos.
y estoy de acuerdo con eso. Sobre todo no tratarlos como enfermos. No es una terapia. Es sobre todo focalizar en prevención y que somos el compañero que estamos para apoyar, para que él esté bien, para que él atienda bien a los demás. Así es. No sé si tenéis algún comentario más, que llevamos ya llegando a la hora de finalizar. Así para cerrar. Bueno, yo creo que entre todos hemos hablado de necesidades importantísimas a tener en cuenta, muchos objetivos, muchas ilusiones por conseguir que nuestro trabajo cada vez esté más presente. Yo quiero resaltar de nuevo el objetivo prioritario que muchos de nosotros hemos lanzado. Es importantísimo estar unidos, es importantísimo crear un corporativismo bien entendido para poder ir todos en la misma dirección y conseguir objetivos, dejar las luchas internas entre nosotros, porque eso es ponernos palos en las ruedas, y de esa manera, solamente así, podremos conseguir alcanzar los objetivos que merecemos y el lugar que realmente merecemos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra administración. Compañeros. Bueno, si no queréis hacer ninguna aportación, como bien dice Gemma, llevamos un buen tiempo aquí. Bueno, ha sido un debate muy interesante y, por supuesto, agradecer a todos los ponentes y a los asistentes su esfuerzo, ¿de acuerdo? Creo que eventos de este tipo son fundamentales para hablar sobre el día a día, ¿no?, de nuestra profesión y al mismo tiempo pues poder trasladarlo, ¿no?, a otros profesionales que trabajan con nosotros, como es este caso, ¿no?, donde ha habido bastantes asistentes que eran profesionales de la emergencia, pero no todos psicólogos, ¿de acuerdo? Bueno, pues adelantar que el próximo webinar o seminario web, como me gusta decir, será el próximo miércoles 20 de mayo a las 18 horas. Y bueno, a partir de mañana pues se empezará a difundir por los canales habituales y esperamos poder contar con la presencia de los asistentes que ha tenido el webinar de hoy. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.